Ante todo, la persona está en el centro de su propio proceso y es muy importante empezar pidiéndole que comparta lo que le importa, lo que es importante para ella, lo que necesita, los apoyos que necesita en su vida. Una de mis aspiraciones es encontrar un empleo que me encante y al mismo tiempo crear conexiones sociales significativas. Para mí, el plan centrado en la persona y el proceso del plan van a cambiar todo. Involucrar a otros, averiguar quiénes son las personas en su vida que mejor les conocen, que pueden decir por una expresión facial o una mirada o gesto si están teniendo un buen día o si están teniendo un mal día, e involucrar a esas personas en la conversación. Claro, con el permiso de esa persona, preguntarles a quién quieren involucrar ellos en la conversación para que les ayude a crear un plan realmente completo y sólido. El plan centrado en la persona me ha ayudado. Me involucré en el proceso. Mi madre hacía preguntas, pero yo hice la mayor parte del trabajo. Intenté responder a las preguntas: ¿cómo ha cambiado mi vida a lo largo del año? ¿Y de qué quieres hablar? ¿Cuáles son las prioridades de lo que quieres hablar? Organiza tus ideas y será suficiente para que la reunión sea un éxito. Es muy importante que la persona se sienta cómoda con las personas que están en la sala de reuniones, que se sienta cómoda compartiendo lo que necesite compartir. Y también asegurarse de que si la gente necesita tomar un descanso, que eso también se tenga en cuenta. El lugar también es muy importante, así que probablemente debería hablar con la persona y dejar que ellos decidan dónde va a ser. También se tiene que pensar en las relaciones de la persona que estarán en la sala. Si otros están dominando la conversación, tal vez haya que encontrar la manera de que esa persona pueda participar sin afectar a la persona y a sus puntos de vista. Así que cuando trabajo con individuos, incluso cuando hago mi propia planificación personal, hablo del círculo de apoyo, que son las personas que tú decides que participen, para que te den su opinión cuando estás creando un plan personal. Claro, uno puede decir cómo quiere recibir esa opinión. Puedes reunirte con ellos o con un grupo de personas, o puedes pedirles que te envíen un correo electrónico y decirles: ¿podrías describir mis puntos fuertes y lo que ves, mi potencial? Así que uno puede elegir tener a su familia. Ahí es importante, pero no tiene por qué tener a toda su familia allí. Tengo una familia bastante grande, así que incluyo a los que siento ser cercanas y a personas que me conocen y no hablarán por mí, pero completarán a lo que estoy diciendo. Sí, es importante que los padres tengan la capacidad y sepan escuchar a sus hijos lo más posible, aunque sea algo que no estén acostumbrados. La forma de que una familia se puede preparar para la junta que van a tener para hacer su plan centralizado es anotar todo lo que concierne a la discapacidad de sus seres queridos o del ser querido. Como cuáles son sus habilidades, cuáles son lo que previamente he estado mencionando. Es muy importante tener todo anotado para cuando uno llegue con la coordinadora de servicio. Muchas veces nos sentimos intimidados o
se nos olvidan ciertas cosas que nosotros queríamos mencionar anteriormente, pero a la hora nos sentimos con cierta presión. Entonces yo creo que es muy importante tener todo anotado para que no se nos olvide nada y a ser muy abiertos. Yo creo que y ser muy honestos de la discapacidad de nuestros hijos. Como latinos nos da vergüenza, tenemos muchos tabús. Entonces yo creo que eso es muy importante, trabajar con ellos, de hablar, de ver la discapacidad de una forma distinta, porque yo creo que eso, como nosotros nos inculcaron, el que es motivo de vergüenza hablar de alguna discapacidad o tener un hijo con discapacidad. Entonces crea mucho conflicto a la hora de poder hablarlo en una junta o afuera. Entonces yo creo que es muy importante que las familias entendamos eso, especialmente las familias latinas, que podemos hablarlo y que si no se habla, pues no va a haber solución. Cambié mi forma de pensar y mi enfoque en cuál era mi IPP anterior, y de esa manera puedo tomar una decisión informada para ver si mis necesidades han cambiado. Entonces, en ese momento, utilizaré las preguntas y desarrollaré qué significan mis necesidades para mí y cómo diferentes servicios pueden ayudar a evaluar lo que necesito en ese momento. También reúno información de distintas fuentes para elaborar el plan centrado en la persona. Esto también me ayuda a tomar decisiones sobre qué pasos debo de tomar durante la reunión. Algo que creo que sería muy útil que hicieran las familias es anotar cosas sobre su hijo, cosas que les interesan, cosas en las que encuentran alegría, y así cuando llegue el coordinador de servicios uno puede consultar esas notas y acordarse de que a mi hijo o hija le encanta pintar o salir o ir al parque y cosas así por el estilo. Y al escribir notas de este tipo, uno tiene la oportunidad de asegurarse de que las recuerde y pueda mencionarlas y aprovechar al máximo el tiempo con el coordinador de servicios, y así puede asegurarse que realmente tengan una buena idea de lo que le interesa a su hijo o la persona a quien cuida. Que he aprendido yo cuando trabajando con personas centrada en la persona, este método me ha enseñado a mí que podemos enfocarnos más en lo que el individuo quiere hacer, en lo que él algún día quiere lograr. Por ejemplo, si él o ella quiere obtener un trabajo, si quiere más apoyo yendo a la escuela, o si incluso quieren abrir su propio negocio, obtener una conversión de van. O sea, hay muchas cosas que nos podemos enfocar más cuando podemos enfocarnos en la persona y aprender lo que es importante para ellos o para ella y lo que les gustaría lograr para poder ellos vivir una vida mejor. Lo que más me entusiasma es llegar a ser independiente y tomar buenas decisiones. Puedo llegar a tomar mejores decisiones para mí. En mi primer plan, invité a todos los que conocía porque no estaba seguro de lo que quería. Ahora que he tenido muchos planes centrados en la persona, solo invito a gente que se acoplen bien a mis objetivos actuales. Creo que por motivos de planificación, para planificar una vida hay que empezar por el principio de esa vida y no permitir que otras personas te den una visión. Usted debería formular la visión con su ser querido porque es usted quien mejor los conoce. Uno mantiene esa visión y la comparte con otras personas que pueden permitir que florezca y llegue a ser realidad. Creo que cuando llegas al punto en la que una persona está, digamos, en edad de ir a la escuela secundaria y estás mirando hacia el futuro, si has hecho eso poco a poco a lo largo de sus vidas y estás escuchando lo que te dicen y observas lo que les da emoción y lo que les hace felices, tendrás una comprensión mucho mejor de cómo elaborar el plan para que ellos tengan una vida plena.